el niño está escondido en el reloj porque no quiere que se lo lleven a una warehouse, ¿no? O es una cuestión como de orfanato, porque sabe lo que les pasa. Entonces es una buena, aunque es un poco fantasiosa si quieren, pero es una buena reflexión en torno a lo que pasaba con los niños huérfanos, ¿no? Obviamente no era un lugar muy bonito. ¿Por qué? Porque ya vieron que si estaban en una warehouse, lo que sucedía con ellos pues era que eran esclavizados prácticamente. Y si tenían que apoyar a su casa, pues les daban un salario sumamente bajo, ¿no? Bueno, fíjense, ¿cuáles eran las condiciones de trabajo de estos niños? A veces estos trabajos eran incluso un refugio para las personas que no tenían otra opción, para que no sufrieran hambre o la muerte, pues mandaban a sus hijos a trabajar, ¿no? Los padres a veces confiaban en los ingresos de sus hijos y veían a la fábrica como una oportunidad de sobrevivir. Acuérdense que yo les platicaba que el término proletariado se utilizó en Roma por la cuestión de la prole. Prole quiere decir hijos. Es lo mismo, por eso se les empezó a llamar proletariado. ¿Por qué? Porque utilizaban a sus hijos como una oportunidad para sobrevivir, por eso son la prole, ¿no? Bueno, es un término despectivo que se utilizaba y bueno, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero cuando Peña Nieto estaba en campaña, su hija querida nos dijo a todos la prole, ¿no? Lo cual fue pues muy criticado en ese 2000, ¿qué fue? 2010, 2006. Ya ni sé, ya ni me acuerdo ni en qué año estamos. Pero bueno, ahora, esta mano de obra consistía obviamente en tareas manuales repetitivas. Recuerden que yo les comentaba que los niños, hablando físicamente, no estaban totalmente desarrollados para hacerlas. Entonces, estos niños a veces trabajaban en fábricas que eran totalmente insalubres. ¿Qué quiere decir? Que no tenían ningún tipo de condición de salud. Eran expuestos a productos químicos, tóxicos, y a veces se morían por ello, ¿no? A veces estos niños que trabajaban estaban en contacto con altos niveles de fósforo. ¿Qué pasaba con esto? Sus dientes se llegaban a podrir, entonces eran condiciones de las que a veces no se habla, ¿no? Se habla a veces de la parte bonita del desarrollo y no se habla mucho de las ¿cómo decirlo? Como de las minorías que se vieron sumamente afectadas por este tipo de cambios, ¿no? Bueno, fíjense, algunos de los niños mueren a causa de inhalación excesiva de vapores, sobre todo del fósforo que despedían las fábricas. A veces, en las fábricas de algodón, los niños generalmente manejaban maquinaria muy peligrosa, lo que hacía que tuvieran graves lesiones y accidentes. Desde muy pequeños podían quedarse sin dedos, sin manos, sin pedazos de sus pies, se podía atorar su piel, o sea, era quemaduras de tercer grado, no sé. En ocasiones, había niños que se quedaban dormidos por trabajar durante una cantidad excesiva de tiempo. Entonces, al quedarse dormidos, ¿qué pasaba? Eran aplastados por peligrosas máquinas y morían, ¿no? Eran tan pequeños y tan frágiles, y son niños al fin, ¿no? Los niños que trabajaban en las minas de carbón a veces se morían a causa de las explosiones. Antes de que habláramos de todos estos, de los caballetes o de estas cosas que se utilizaban para mover el carbón en forma de carrito, acuérdense que se utilizaba mucho la nitroglicerina, ¿no? Que les he comentado que es 3 veces más potente que la pólvora. Entonces esto hacía que pues, con el leve movimiento explotara, digamos, ¿no? Entonces es complicado. ¿Cómo era su horario de trabajo? Bueno, podían llegar a trabajar de 12 a 19 horas al día. Si les iba bien, trabajaban 6 días a la semana y si necesitaban más dinero, los 7, ¿no? Se les daba un descanso de 1 hora si les iba bien y una jornada laboral, hablando de unas 12 horas o 19, podía iniciar a las 5 de la mañana y trabajar hasta las 10 de la noche, ¿no? Era excesivo. Fíjense, una de las cosas más tristes y que a mí hasta se me parte mi corazón es que a los niños incluso no se les permitía usar relojes. A los empleadores de las fábricas a veces se aprovechaban de manipular el tiempo. O sea, eran fábricas totalmente cerradas donde no se observaba ni a qué horas eran, ni si era de día, si era de noche. No sé si han visto alguna vez en estas películas de delincuentes que a los que tienen en algunas cárceles los tienen con la luz prendida todo el día para que no sepan qué día es, cuándo es, qué hora es, a qué hora se acabó el día. O sea, es horrible, es como trabajar con tu mente terrible, ¿no? Entonces estos niños a veces no se les permitía usar relojes, no había relojes en el trabajo. ¿Para qué? Para manipular el tiempo, para hacer que estos niños se quedaran aún más tiempo
que en su horario, de lo que era más bien en su tiempo, trabajando en la fábrica, fuera de su horario regular de trabajo. ¿Se imaginan? Bueno, fíjense, aquí vamos a encontrar algunas imágenes de niños mineros.